A Tesalonicenses 2:3. Segunda Tesalonicenses 2:3. Ya lo vimos como base de un mensaje en esta serie de Judas. Segunda Tesalonicenses 2:3, que dice: nadie los engañe, engañado el Señor, ¿verdad? Que está hablando de eso. Unas cursivas añadidas. Porque no vendrá el Señor sin que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda Tesalonicenses 2:3. Así que, bueno, todo lo que cantamos tiene que ver con la venida del Señor, ¿verdad? O más bien, la aparición del Señor. ¿Verdad? Dicen que es la segunda venida. No, recuerden que la primera fue su encarnación, ¿verdad? En Cristo encarnado, el verbo encarnado, Juan capítulo 1. Entonces esta no es su segunda venida, ni su primer venida. Es su aparición. Y como tal lo describe la Escritura como la parusia, ¿verdad? Entonces viene por sus santos. Y después viene con esa siguiente venida, porque viene con sus santos, ¿verdad? Entonces, una es la encarnación, otra es la aparición y la otra es la venida. Entonces, no va a suceder sin que antes esté la apostasía. La aparición del Señor por sus santos no va a suceder sin que antes esté la apostasía en toda su plenitud. Oramos. Amado Dios Padre, Señor, queremos pedirte, mi Dios, de tu misericordia, así como para este día la has enviado. Queremos pedirte nuevamente, Dios, ya que tú eres paciente, Dios, no queriendo que nadie perezca, pero la paciencia la tienes para con nosotros, para tu iglesia, Dios. Que no quieres, Dios, que nos quedemos infructuosos, sino al contrario, Dios, entender que la vida de fe es una vida de trabajo. Dice aquel precioso himno: trabajar y orar, y ocupados siempre estar en la viña del Señor. Porque si no estamos ocupados en tu viña, Dios, entonces estamos ocupados en el mundo. Y tú no vienes por ninguno que esté ocupado en el mundo. Tú no vienes por alguien, Dios, que tenga un pie en el mundo, pensando que tiene otro dentro de tus ejércitos santos. Así que, Dios, queremos estar ocupados todo el tiempo, ocupados en tu viña. Dios, haznos sensibles. Sensibiliza, Dios, nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra ser, Dios, de lo más profundo, nuestra voluntad, Dios, para entender que podemos hacer cada uno de nosotros, cada uno de los que formamos, Dios, tus santos ejércitos aquí en la tierra, cada uno, Dios, de los que formamos tu cuerpo, tu iglesia. Tenemos una labor que hacer. Así que, Padre, despiértanos, mi Dios. Te lo pedimos grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Entonces, vamos a Judas. No les digo el capítulo, y ustedes saben qué capítulo, ¿verdad? ¿Saben qué capítulo? Entonces vamos a Judas. Versículo 17 al 23, dice la palabra del Señor. Judas 27 al 23. Yo espero que no tenga ningún problema, ¿verdad? Con que tenga una computadora aquí arriba del púlpito, ¿no? No, bueno, ¿verdad? Porque una vez me regañaron en una iglesia. Me invitaron a predicar y me dijeron que no podía tener la computadora allí. Bueno, espero que no sea así. Dice así: pero ustedes amados, versículo 17 al 23, pero ustedes, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos.
Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el espíritu. ¿Se fijan por qué les digo que los apóstatas no son creyentes? Porque no tienen el espíritu. No tienen al espíritu. Si tuvieran el espíritu, bueno, habría ¿qué? Fruto. Fruto. Al 30, al 60 o al 100. Pero había fruto. Entiendan, hermanos, ningún creyente es infructuoso, ninguno. Unos dan 20, unos dan 50, otros hasta el 100, pero ninguno es infructuoso, ninguno. Tú no puedes acercarte a un árbol creyente y no encontrar siquiera una manzana en él. Vas a encontrar 3, 2, en unos muchas manzanas, pero siempre habrá. Entonces dicen, no tienen al Espíritu, pero ustedes, amados, edifíquense sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convénzanlos; a otros sálvenlos, arrebátenlos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ok, la apostasía. La ocupación de los discípulos en los días de apostasía. Este es el penúltimo mensaje de la serie de Judas. Por la tarde tendremos el último mensaje, basado en la doxología del versículo 24-25. Entonces, este es el penúltimo, la ocupación de los discípulos en los días de la apostasía. Es decir, ¿qué tenemos que estar haciendo? ¿Qué tenemos que estar haciendo? Son cosas básicas, cosas sencillas, las que debemos de estar haciendo. Entonces, la apostasía ha sucedido, está sucediendo y sucederá. Y todo el tiempo ha habido apostasía. Ha sucedido, está sucediendo y va a suceder. Solamente que en los tiempos finales va a estar más crítica, va a aumentar. Es como la tecnología, cada día está aumentando una aceleración vertiginosa. Así la apostasía se va a acelerar, se va de tal grado que dice la Escritura que se van a entregar unos a otros, se van a aborrecer, se van a aniquilar unos a otros, y esa va a ser la terrible apostasía. O sea, no va a haber ni la pizca de temor, de amor, de sensibilidad de ningún sentido. ¿Sí? No va a haber. Luego creen que aquellos hombres de allá de Sodoma tenían una sensibilidad para detenerse a lo que estaban haciendo, ¿verdad que no? Así va a ser. Entonces, la apostasía ha sucedido, está sucediendo y va a suceder, o sucederá. En el Antiguo Testamento da testimonio de ello. ¿Sí? El Antiguo Testamento, ya lo vimos, nos da testimonio de que había apostasía. Jesús condena a los apóstatas. Jesús condena a los apóstatas. Y no podemos decir, oh, que Dios es ese. Oh, Jesús es amor. ¿Y por qué hace esto? Si Jesús es amor, si vino a salvar, entonces ¿por qué condena? Recuerde que hay un efecto causa. ¿Sí? Dice que de tal manera Dios al mundo que dio a su único Hijo para todos aquellos que en Él creen. Ya lo dio, para todos. Pero nada más los que creen se van a salvar. Si no creen, por inercia se condenan. Entonces, Jesús condena a los apóstatas. Los apóstoles advirtieron sobre estos apóstatas. Es lo que leímos en los versículos de Judas. Los apóstoles advirtieron de eso. Así que los apóstoles del Señor advirtieron sobre los apóstatas. Y Pablo profetiza sobre ellos. Entonces vemos algo completo. Todos hablan de ellos. Toda la Escritura habla de estos apóstatas. ¿Por qué? Porque son una amenaza. Los apóstatas son una amenaza, y es una amenaza muy real, demasiado real. Es tan real y es tan peligrosa porque se infiltra en las filas de la iglesia. Es todavía más peligrosa. A veces pensamos que el peligro está afuera, ¿verdad?
Pero lo más peligroso a veces está adentro. Entonces son una amenaza real. Ahora, la pregunta sería, si la Biblia tanto nos advierte de ello y Jesús condena a los apóstatas, recuerden otra vez, se los vuelvo a repetir, ¿de dónde sacamos la idea de que los tibios son salvos? De que la semilla en el camino, la semilla en los pedregales y la semilla en los espinos son salvos. ¿De dónde sacamos la idea? ¿De dónde? ¿Alguna vez ustedes vieron al Señor aligerando el mensaje? Bueno, yo soy el único camino, pero si ustedes quieren buscar otro, pues bueno, a lo mejor lo pueden encontrar. ¿Sí dijo el Señor eso? No, no dijo eso. Entonces, la pregunta sería, ¿qué deben hacer los creyentes ante esta amenaza real? ¿Qué deben hacer los creyentes ante esta amenaza real? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros ante esta amenaza real? Bien sencillo, 5 vírgenes, ¿están qué? ¿Cómo están las 5 vírgenes? Ya están bien somnolientas, ¿verdad? Ya están. Ya. Es como los personajes de hoy, de nuestros días, que no les gusta, todos quieren ir por el cheque, todos quieren cobrar, pero nadie quiere trabajar, ¿verdad? Son como estos que quieren cobrar sin qué. Algunos medio trabajar. Vamos a darles ese beneficio, ¿verdad? Algunos medio trabajar y otros sin trabajar, pero quieren cobrar. Estaba platicando con el señor que anda aquí del bañil y dice, no había podido venir. ¿Por qué? Porque un trabajador no me fue en una semana y me quedó mal. Y yo soy el que quedo mal con los trabajos y he batallado mucho con la gente. Dije, si le sirve de consuelo, no es el único, ¿verdad? No es el único que batalla porque... Y le hace... Pero ve al sindicato de los albañiles. Ni está llenito allí. Porque van por ellos y dicen un vaciadito, en 2 horas trabajan y ya quieren que les den 300, 400 pesos. Resulta que no todo el tiempo hay vaciados, así que se la pasan un mes sin vaciar. Pero son de esos que, o sea, quieren hacer poco y ganar mucho, ¿sí? Quieren mucho haciendo poco. No funciona así. Los apóstatas son de los que quieren entrar al cielo sin ser. Pero los hijos de Dios, ¿qué es lo que deben de estar haciendo? ¿Qué es lo que deben de estar haciendo? Hermanos, basados en un principio de la Escritura, donde el Señor dijo, y cualquiera que te obligue a llevar una milla, ¿cómo dijo? No, ese fue Luis Miguel, como dice, pero ¿cómo dijo el Señor? Es que yo les digo, ¿cómo dice? Y todos dicen como Luis Miguel. No, ¿cómo dijo el Señor? Y a mí van a decir cuando calienta el sol, ¿verdad? No, el Señor dijo, llévala 2. O sea que si tengo que orar 20 minutos, puedo 40. Wow. Ese es el desafío para el creyente. Ese es el desafío. Decía el hermano Pepe, ¿qué les parece si tenemos mejor un culto gospel? Gospel, ¿verdad? Y todos bien chéveres, no, pues nada. Chiste es hacer cultos gospel y tener todo así. Pero cuando se trata de trabajar, vamos entendiendo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y sin trabajar tampoco. Pastor, es una herejía lo que está diciendo, porque según Efesios 2:8 dice que por gracia. Sí. Que eso es maravilloso. Pero después de ser salvos, dice, por gracia sois salvos, y después hagan lo que quieran. No, dice sí, ¿verdad? Entonces hay que mantenerse ocupados, trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y trabajar, y ocupado siempre estar.
Amén, aleluya. Diría Adrián Robles, aleluya. Sí, que se escuche, ¿verdad? Dice que de la abundancia del corazón, de la abundancia de la boca habla el corazón, hermanos. Y que si usted ahorita le vino en saco, debió de haberse estremecido. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahorita que estábamos cantando este precioso himno, 500, ¿verdad? 500, sí. Es en presencia estar de Cristo. A mí se me estremece así, me pongo chinito por dentro. Y también de los ojos. Porque me estremece ese himno. De verdad me estremece. Yo no sé ustedes, pero a mí me estremece. Siento que ya estoy allí, ¿verdad? Pero todavía no estoy. Eso es maravilloso. Entonces, la pregunta, ¿qué deben hacer los creyentes ante esta amenaza real? Y Judas nos dice, yo no saqué nada de que no viniera allí. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer los discípulos en los días de apostasía? ¿Qué debemos de estar haciendo ya? Si no lo estamos haciendo ya, nos va a pasar lo que a las 5 vírgenes. Necesitamos estarlo haciendo ya. No sean como la leona dormida. Esa decía, hoy voy a cambiar y nunca cambió. Necesitamos ya estamos allí. Entonces, ¿qué deben hacer los discípulos en los días de apostasía? Primera cosa que deben hacer, dice el pasaje. Hoy ya estoy en Apocalipsis. Versículo 20, pero ustedes, amados, edifíquense unos a otros. Cuando estamos hablando de un edificio, cuando estamos hablando de edificar, ¿qué estamos diciendo? ¿Está diciendo que qué? ¿Está hablando de qué? De construir. Y en otras palabras, crecer. Primera cosa que deben hacer los discípulos, primera cosa que debemos hacer. Y hoy estar como los predicadores motivacionales. Dígalo. Yo debo crecer. No necesita decirlo, ¿verdad? No necesita estarnos manipulando de esa manera para decir, yo voy a crecer. Nosotros entendemos, no necesitamos decir con el niño, repítelo para que se les quite. No, espérate. Nosotros entendemos eso. ¿Qué cosa debemos de hacer? Crecer. Primera de Pedro 3:18 dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde que el crecimiento es uno de los aspectos teológicos menos argumentados por nosotros los creyentes y por los predicadores y por los teólogos. A decir de otra manera, menos predicados o enseñados. No se enseña casi acerca del crecimiento. No se hace un énfasis acerca del crecimiento, ¿verdad? Y Pablo dice, ya no sean como niños. O sea que uno nace en la fe, pero tiene que ir creciendo, hasta llegar a la estatura del varón. Ya. Recuerde que los salvos son ¿qué? Flojos, no, hombre, ¿cómo es posible? No. Los salvos son perseverantes. Característica principal de los creyentes. Perseverantes. Por eso dice Mateo 24, y los que perseveran hasta el final, más bien, los salvos perseveran hasta el final. No se dan por vencidos, porque están creciendo constantemente, creciendo. Se lo repito de otra manera. Si tú ya tomaste un desafío cuando empezaste, toma otro, y otro. Llega el momento en que Dios te dijo, tú vas a hacer esto que implica todavía más. Y dices, ¿por qué? Sí, y ves para atrás y dices, vas así tus desafíos. Desafío pequeño, desafío mediano, desafío grande, desafío más grande y de desafío inmenso. Un creyente no llega un momento que se quede en su primer desafío. Y se queda. Cada vez da más manzanas. Entonces, ¿por qué no debe de quedarse uno sin crecimiento? Porque el crecimiento es algo natural. Nuestra naturaleza es crecer. Es la naturaleza del niño, ¿no? Crecer, ¿sí? Es algo natural. Además que el crecimiento es saludable.
yo como creyente estoy creciendo, la iglesia es muy saludable. Cuando hay creyentes que no están creciendo, entonces la iglesia no es para nada saludable. Imagínense los pleitos en la iglesia cuando los creyentes no crecen, porque son como ¿qué? Como niños, pero viven peleando, en eso se ocupan. Entonces por eso debemos de crecer, porque es algo natural, ¿sí? Porque es saludable, además porque es un mandato. ¿No dice Pedro antes bien crecer? Es un mandato crecer. Además de que es natural, saludable y es un mandato, trae grandes beneficios el crecer. Fíjense el arbolito que está allí afuera, ¿verdad? Decía el albañil, aquí me voy a poner. Como que lo sembraron para que yo estuviera trabajando ahí, ¿verdad? Porque ya creció, ahí le daba sombra. O sea, trae sus beneficios. Es bien, es un gran bien crecer. Cuando en la pareja los esposos no crecen, wow. Y si no crecen, se pueden volver a casar y van a seguir igual. Y si no crecen, pueden volver a casarse y van a seguir igual. Así que todo creyente debe crecer. Salmo 1. Todo creyente debe de ser así. Salmo 1. ¿Alguien se lo sabe? ¡Ay, qué maravilla! Junto a corrientes de aguas. ¿Sí? O sea, todo creyente debe de crecer, debe ser un árbol junto a aguas de reposo que da su fruto y su hoja. ¡Wow! No así los malos. Contrarresta esto. O sea, los creyentes son este árbol. Así cada creyente debe de ser eso. Yo me sorprendo cuando un creyente tiene 10 años de creyente. Y ahorita vamos a ver en qué batalla. Vamos a ver. Entonces, segunda cosa que debe de hacer. Segunda cosa, dice que debe de orar. ¿Sí o no? No dice ahí en Judas que dice que debe de orar. Deben de edificarse. ¿Sí? Entonces ustedes, amados, edifíquense sobre nuestra santísima fe, orando. Entonces, segunda cosa que debe de hacer un creyente en tiempos de apostasía, orar sin cesar. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, y en Mateo 26:41 el Señor dice: orad para que no caigas en tentación. Así que si caemos en tentaciones, ¿por qué qué? No oramos. Y luego le echan la culpa al diablo, ¿verdad? Dice aquel muchacho drogadicto, llega un día, estaba yo allá afuera, y aquel muchacho me dice: ¿usted es pastor? Pues por la pura gracia y misericordia de Dios, si no, ya hubiera sido consumido. No es por mí. Y luego me dice: yo también un tiempo fui a la iglesia, pero el chanclas me ganó, el chanclas me arrastró. Dije: válgame, pues ¿quién es ese individuo? Pues el diablo, dice. Y le digo: te voy a contar una historia. Dicen que en un día había un grupo de personas malvadas tramando algo perverso, algo así. Y entonces el diablo se puso a llorar. Y viene el ángel y le dice: diablo, ¿por qué estás llorando? Pues porque hay un grupo de personas tramando algo muy fuerte, muy sucio, muy terrorífico. Y le dice el ángel al diablo: pues al fin de cuentas eso es lo que a ti te gusta, ¿no? Ah, no, sí, me gusta que tramen cosas perversas. Lo que no me gusta es que me echen a mí la culpa. Entonces después dice: orar sin cesar para que no entres en tentación. Y luego decimos los creyentes: el diablo, pastor. El diablo, ¿verdad? Yo les decía una vez: el Facebook es del diablo. Y hay que tener cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Porque un día yo voy a hacer Facebook. No decir: el pastor usando Facebook dice que es del diablo. No, pero del diablo de chamaco que se la pasa todo el día allí.
Entonces, hermanos, le echamos la culpa al diablo. Pues si caemos en tentaciones, ¿por qué no oramos? Es porque no oramos. Wow. La oración es una área que implica crecimiento. Porque en lugar de que nosotros menguemos, la oración nos va haciendo crecer. Y cuando nosotros nos dedicamos a orar, entonces el desafío de orar debe de ir aumentando. El desafío de orar debe de ir aumentando. El desafío de la oración debe de ir aumentando. Por ejemplo, en los evangelios se hace referencia a las vigilias de la noche, ¿sí? ¿Sí la han leído, verdad? Que entonces, las vigilias de la noche estaban divididas en 4. La primera era de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6. Y eran las vigilias de la noche. Pero ustedes saben que en la que Jesús más se dedicaba a orar era de las 3 a las 6 de la mañana, o de 12 a 3 de la mañana. Pero lo más era a las 3 de la mañana. A veces toda la noche. Agarraba entonces la vigilia de 12 a 6 de la mañana. Esto es un desafío. El día que nosotros oremos de 12 a 6 de la mañana, de 12 a 3. No quiero decir que en la vida espiritual haya niveles. No estoy diciendo eso. No hay niveles. Entonces pondríamos a un grupo acá como los iluminados y otro grupo acá como... No hay eso. Lo que sí hay es que nosotros cada vez tomamos los desafíos más en serio. Y los desafíos van siendo más grandes. El día que nosotros lleguemos a orar de 12 a 3 o de 3 a 6 de la mañana, y no simplemente una oración, sino una oración donde estemos cara a cara allí con el Señor, ese día es porque de verdad tomamos los desafíos en serio. Tomamos nuestra fe en serio. Ese día. Nadie que se pone a orar se queda sin crecimiento. Todo creyente que ora va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y sigue creciendo. Llega a tal grado a caminar con Dios que de la abundancia de su boca sale lo que hay en el corazón. Así de sencillo. Tercer cosa que debe hacer un discípulo del Señor en tiempos de apostasía. Tercer cosa que debe hacer: mantenerse en unidad. Mantenerse en unidad. ¿Sí? Dice allí el pasaje. Dice: pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu. Luego dice: conservados en el amor de Dios. Conservados en el amor de Dios. Entonces, tercera cosa que debe hacer: mantener la unidad. Mantener la unidad. Recuerde que los apóstatas son divisores. Recuerde que ya lo dijimos, a los apóstatas no les gusta la unidad. Ellos entraban en las comidas, en sus convivencias que hacían cuando participaban de la cena del Señor, los creyentes, ellos se infiltraban para causar división, para decir cosas en contra de unos de otros y levantar por allí grupos y se pelearan entre esos grupos. A los apóstatas no les interesa para nada las personas, la comunión, el amor, el convivir. Sí, son egoístas. Son egoístas los apóstatas. Los creyentes no son eso. Entonces, tercera cosa que debemos de hacer: mantener la unidad. ¿Sí? Romanos 12, 4 al 5 dice: así como un cuerpo hay muchos miembros, todos ustedes, y no todos tienen la misma función. No, claro que no. No, claro que no tienen la misma función. Así también nosotros, aunque somos muchos, por riñón,
¿Cómo anda la iglesia? Si el riñón no funciona. La gente ve a la iglesia y dice, ¡ay, mira! ¿Cómo va? Quejándose de la iglesia, y la iglesia va así, ¡oh, oh, oh! Porque el riñón no hizo su función. Imagínese que usted es los pulmones, ¿sí? Y usted no está haciendo su función. ¿Cómo encontramos a la iglesia? ¡Oh, oh! Porque el creyente no está haciendo su función. Cada uno de nosotros tiene una función. Por eso es muy importante la unidad. Es muy importante que usted como el riñón esté unido. Es muy importante que los pulmones hagan su función. Es muy importante que todos hagan su función. Todos completamente, todos debemos de cumplir nuestra función. Yo le digo, ¿qué le parecería, mi hermano, si un día llega usted y simplemente el pastor no llega? A ver, honestamente, ¿qué diría del pastor? No lo diga. Imagínense, no lo primero, pienso yo, ¿verdad? Yo también fui miembro de la iglesia. Yo hubiera dicho, no hombre, para eso le pagamos al pastor y ni viene a trabajar. Mira, ahora ¿quién va a predicar? Ahora le pagamos al hermano que está predicando en lugar del pastor. Todos cumplimos una función, todos. Ahora, vamos otra vez al punto. El crecimiento es natural, ¿amén? Entonces la unidad también. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada para estar unidos. ¿Quién lo hizo? El Señor dijo, guárdalos, para que sean uno. Como yo en ti y tú en mí, en espíritu somos uno. Así guárdalos a ellos, para que sean uno. Y no te pido solamente por estos, sino te pido también por aquellos que van a ser uno junto con estos, van a pertenecer al cuerpo. La unidad la dio el Señor nos unió. Tú no hiciste nada, tú ni querías, tú te negabas, tú estabas en contra de eso. Ni siquiera pasaba por tu mente, tu corazón era insensible, era la semilla en el camino. Tú no querías, te negabas a esto. Pero el Señor lo hizo, con todo su amor, con toda su gracia y misericordia. Dice, tú vas a ser parte de mi cuerpo. ¡Qué gran bendición! Ahora, lo tuyo es, si la unidad es algo natural en la vida del discípulo. Es decir, no debe de hacer nada para la unidad. Esta ya fue lograda por medio de Jesucristo. Nuestra labor es mantener la unidad. Nuestra autoridad y nuestra unidad de autoridad está ligada a nuestra función. Mi autoridad no es mandar, no es exigir, no es demandar. Mi autoridad está basada en mi responsabilidad de hacer lo que tengo que hacer. Y eso habla por sí solo. Entonces, yo tengo autoridad cuando yo digo, o hice más bien todo lo que tengo que hacer. Ahí está mi función. Esa es mi autoridad, hacer lo que tengo que hacer. No es estar como aquella vez, ¿verdad? Que dicen por ahí que llegaba un changuito, digo para no decir un nombre, ¿verdad? Llegaba un changuito a la iglesia todos los días, todos los domingos llegaba un changuito, había la iglesia, prendía las luces, todos los aires, todo tenía en orden el changuito, ¿verdad? Entonces dice por ahí un hermano, pastor, ¿no se ha dado cuenta que el changuito hace todo, llega temprano, ya está orando, entonces no falla, cada domingo está allí? ¿Qué le parece si lo nombramos diácono? ¿Cómo se llama? Dice el pastor, pues sí, hay que nombrarlo diácono. No, pues que le dan el nombramiento de diácono. Y el domingo siguiente llegan los hermanos y el templo cerrado, todo apagado, todo nada. Como a la media hora llega el changuito bien trajeado, con corbata, antes no ni traía corbata ayer. Y le dicen, ¿qué pasó? Pues estaba todo cerrado y todo. Que espérense, dice. Yo ya soy diácono. Oh Dios. Cómo nuestro orgullo, nuestro ego y todas estas cosas de posición nos hacen altaneros, quitan la humildad.
y pensamos que autoridad es eso. Mi hermano, el Señor ya dio la unidad. Mi labor es mantener la unidad. ¿Y mantener la unidad de qué manera? Número 1, sé consciente de tu función. Sé consciente de tu función. Eres el cerebro, eres el oído, eres la mano. Sé consciente de tu función. Número 2, somete tu voluntad a tu función. Somete tu voluntad a tu función. No solamente ser consciente de tu función, sino que tu misma voluntad sométela a tu función. Si tu ministerio es la oración, tu voluntad sométela a la oración. Si tu ministerio es la alabanza, tu voluntad sométela, no tus deseos. No sometas tu voluntad a tus deseos, somete tu voluntad a tu ministerio. No basta con la mía. La segunda mía es somete tu voluntad a tu función. Y tercera cosa, sé intencional en tu función. Mantén unidad. No te toca hacer unidad, sino mantener la unidad. Sé consciente de tu función, somete tu voluntad a tu función y sé intencional en tu función. Sé muy intencional en tu función. Es decir, cada vez le vas agregando nuevas cosas, nuevos desafíos cada día. Oh, había un cirujano que le preguntaban: ¿y cómo lograste ser tan diestro en la cirugía? Con muchas horas de estudio y de práctica. Y sigo haciéndolo. Y llevaba muchos años así mismo. Diría aquel hombre: mesma mente, mesmo cuerpo. ¿Sí? Así es el creyente, así debe de ser el creyente. Nada sale de la nada. No podemos acostarnos y querer al otro día aparecer súper cristianos, ¿no? Ni que fuéramos discípulos de este Guillermo Maldonado, donde nos da la unción y ya parecemos mega súper cristianos dioses. Wow. Cuarta cosa que debe hacer: esperar. Debemos de esperar nosotros, ¿sí? Segunda de Pedro 3:12 dice: esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Tampoco podemos apresurarla. Vamos a tratar porque todos sean salvos, ¿verdad? Entonces, cuarta cosa que debemos de hacer: esperar. Ahora, dice allí Judas, dice, y conservarse en el amor, Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Habla de la glorificación. Entonces, esta espera no es pasiva. Esperar al Señor, estar esperando al Señor, esta no es una espera pasiva. Recuerden, las 5 vírgenes estaban ¿qué? Al pendiente. Ellas estaban proveyendo su aceite, no sea que se nos acabe. Y hay que traer el aceite de su figura, que estaban constantemente haciéndolo, estaban permanentes. Nuestra espera no es pasiva, ¿sí? No es un sentarse a ver qué sucede. Para nada es así nuestra espera. Sería como la manera que hemos interpretado o abrazado el Salmo 23, 1-3, ¿se acuerdan? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me hará descansar, confortará mi alma y me guiará. Bueno, y nosotros nos vamos inflando, parecemos las palomitas, ¿verdad? Nos vamos inflando y pensamos que se trata de nosotros, pensamos que se trata de que no nos pase nada, que estemos bien, que estemos allí acostaditos y todo esto, ¿verdad? Y no se trata de eso. ¿De qué está hablando entonces el Salmo? Está hablando de una confianza absoluta en el Señor, que tú esperas que el Señor hará. Tú esperas en el Señor, no en nada más. Entonces pensamos que el pasaje habla de comodidad, y cuando pensamos también que cuando la Escritura habla de esperar, entonces agarramos nuestra hamaca
o nuestra mecedora o nuestro sofá y allí nos quedamos nosotros bien concha. ¿Y qué estás haciendo, hermano? Estoy esperando al Señor. No hay un creyente más iluso que ese. No hay tal cosa, no existe tal cosa. Entonces, esa no es nuestra espera. Si el Salmo habla de confianza y espera, entonces eso es lo que está diciendo Judas. Ten confianza en el Señor te va a glorificar, que nada te asuste. Por tanto, no temerán que la tierra sea removida. No voy a hacerlo porque yo estoy esperando a mi Señor. La tierra se va a sacudir, pero ¿qué importa? Entonces, esa es confianza, está hablando de que tengamos confianza. Nuestra espera es de confianza, pero a la vez activa. Recordemos que somos ¿qué? Según el Salmo 1, somos ¿qué? Árboles. Oh, ¿y qué pasa? ¿Que da su qué? ¡Wow! Eso es maravilloso. A mí me gustaría que cuando usted se acerca a mí me dice buenos días, pastor, y me vea con muchos manzanos, al igual que yo a usted. Nada más que no quiero verlo con peras porque luego me dice espere. Sé que yo cuando esté con usted y esté conmigo y ambos los dos podamos tener amor, gozo, paz, paciencia, humildad, fe, mansedumbre, templanza. Somos árboles. Y luego vienen las avecitas, los pajarillos, que no tienen dónde refugiarse. Y vienen a nosotros. Pero si nos encuentran sin hojas, ramas secas, tristes ramas secas, ¿qué van a decir? No, vamos a otro árbol. Esto nada más no. ¿Dónde hacemos nido? Me estoy refiriendo de una manera metafórica que puede venir la gente a nosotros. Cuando yo y usted estamos trabajando, cantando, comiendo, haciendo algo, usted y yo, y se acerca alguien y nos ve peleando y dice, no, hombre, estos me van a agarrar golpes ahorita mismo, por favor. Pero cuando ve la gente, nosotros, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que contra tales cosas no hay ley. O sea, nosotros las detenemos, no hay cosa que las pueda detener. Y digan esas avecitas, no, pues yo quiero hacer aquí mi vida. Porque somos árboles. ¿No dijo el Señor a Nabucodonosor, tú eres este árbol que da sombra? Pero no la das tú, sino yo te doy el permiso de serlo. Yo te hice ese árbol. Y si yo quiero, te quito de árbol. Pero te voy a dar chance ahora de que seas un árbol más grande y todos vengan. Pero para eso somos. Somos árboles vivos junto a aguas de reposo, que damos muchos manzanos, al 100%. Ahora sí vamos a ver qué está pasando. Quinta cosa que debe hacer el discípulo: evangelizar. Evangelizar, hacer discípulos. Dice allí Judas del muchacho ¿verdad? Que anda diciendo cosas que los creyentes no quieren hacer. Dice: algunos que dudan, convénzalos, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, quinta cosa que deben hacer los discípulos en tiempos de la apostasía: evangelizar, hacer discípulos. Y no solamente en tiempos de la apostasía, todo el tiempo es algo que tenemos que hacer. Les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Marcos 16:15. Pero ¿a dónde tenemos que ir? Donde quiera que se encuentre la necesidad de paz divina, a toda vida cuyo ser es infeliz pese a lo que posee, a todo corazón vacilante, pensamiento cautivo y cuerpo afligido por la condición pecaminosa. Allí debemos ir. Es más, si el primer intento falla, vamos a intentarlo de nuevo. Y si no hay respuesta, vamos a seguir luchando. Vamos a luchar. Sin embargo, no podemos forzar a los hombres a entrar al banquete divino. Claro que no podemos forzarlos. Por supuesto que no. Porque no es con fuerza, sino con el amor de Cristo, con testimonio de vida
y con una vida plena. Se los decía hace un momento, si nos ven que somos árboles, van a ser árboles. Se dice de una mujer cuyo hijo era vicioso. Un día la mujer, al llegar su hijo a casa, se apresuró hacia él y, cayendo de rodillas, la mujer le dijo: hijo, tienes que dejar el vicio, porque si sigues en él me muero. Dime si hay algún sacrificio para que vengas a Cristo y entonces yo lo haré. Oye, qué amor de mujer, qué amor de mujer. El miércoles me senté en una banca de la plaza, venía de trabajar de la panadería, me senté en una banca en la plaza, se me acerca un muchachito como de 13 años y que me evangeliza, que me convierte. No, ahora sí, como dicen ahí coloquialmente, me aventó todo un rollo. Y que Cristo viene, y que no, y que todo, y que para allá, y no, y cada vez yo me adentro los amén, aleluya. Todos los amén se me juntaron en mi pecho. Y yo le dije: bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Ya le abriste tu corazón a Señor? Y se queda así pasmado. Dice: pues yo le hice a todo, dice, a la marihuana, al alcohol, a la piedra. Pues ¿cuántos años tienes? Pues 3. Y le dije como Mario Moreno Cantinflas: pues ahí está el detalle, que le hiciste a todo menos al trabajo. Si ya le abriste tu corazón a Cristo, ahora no le hagas a todo, nada más al trabajo. Y soltó la risa así, sí, a eso te llamó el Señor. Y ya Cristo ya está en mi corazón, así que ve con otro, sigue en tu trabajo, no pares, no ceses. Y ahora seguido veo a un muchachito y me voy y le da bastante a veces a trabajar. Ahora no se recuerda a trabajar. Pues sí, a eso. Si le hiciste de todo menos a trabajar, ahora no. Ahora no llegas a todo, ahora hay que trabajar. Ese es tu labor, trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Esa es mi labor. Eso es lo que debemos de hacer. Quiero concluir con la sexta cosa que debemos de hacer, y lo dejé para culminar estas cosas que debemos de hacer. Y la última cosa es tener compasión. Tener compasión. ¿Sabes qué significa compasión? Compasión no es un sentimiento, porque los sentimientos son efímeros, están y luego ya no están. Tener compasión tiene que ver con hacer algo con pasión. Tener compasión es que yo toco. No sé, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Que sí. Y es hacerlo, que tú estés tocando de tal manera que a través de esto corra por esos cables y se impacten los que están oyendo. No estás cantando, estás transmitiendo todo lo que hay en ti. Es una experiencia que transmites de ti, es una convicción, es una verdad, más que experiencia. Entonces tú la llevas a transmitir de tal manera que lo haces con pasión. No es un sentimiento, es una convicción plena de lo que hay en mí y que sale de mí, basado en un principio donde el Señor dice que los que están en él son como corrientes, son como ríos de agua viva. ¿Sí? Es una filosofía de flujo, pasa por ti, viene directamente de Dios, pasa por ti, si sale de ti, no se queda en ti. Eso es compasión, eso es hacerlo con pasión. Entonces todo lo que dijimos, la unidad,
la unidad, la oración, la espera y el crecimiento y el hacer discípulos. Todo absolutamente yo lo hago con pasión, me dedico plenamente a ello. Todo mi ser se llena en eso, lo llena en eso. Eso es tener compasión. Si tú das algo, lo haces con pasión. No significa que nos vamos por la tangente, significa que agarramos recta, cruzamos nuestro valle de sombra de muerte. Eso es tener pasión, hacer las cosas con pasión, en donde nosotros crecemos con pasión, lo hacemos, somos demasiado intencionales porque tenemos pasión, ¿sí? Oramos con pasión, hacemos discípulos con pasión, ¿sí? Creo que durante todos los tiempos, pero mayormente en la actualidad, el fuego de la ambición arde en muchos corazones. Es lo contrario. Basta con echar una mirada para ver cómo hombres y mujeres, con espléndida consagración de sus facultades, se esfuerzan para alcanzar un ideal. La pasión de algunos es el dinero. Anhelan ganar tanto como sea posible, para gastar en cosas que no necesitan, para impresionar a gente que ni siquiera conocen. No les importa dar todo su tiempo, talento, salud, familia y hay hasta la eternidad por llenar sus arcas. Esa es la pasión de algunos. La pasión de otros es más poder. Ningún sacrificio parece demasiado grande con tal de adquirir un cetro y ser los reyes. La pasión de algunos más ejercen con un celo devorador, es alcanzar los tesoros de la ciencia, porque un título no es suficiente. Pero la pasión de algunos pocos, la pasión de remanente, pero con un fuego vehemente, es la de aquellos cuyos hombres desean que su corazón se llene de pasión por ayudar, hacer algo en pos de alguien más. Esto es lo que debemos de hacer. Crecer.